El Señor hoy nos trae una palabra que tiene como título Jesús y el bautismo. Y en el día el Señor me sorprendió, como sé que no deja de sorprendernos a todos y cada uno de nosotros cuando recibí esa grata noticia de parte de nuestro pastor Jonathan, que dos hermanos tomaron la decisión más importante de su vida, que es descender a las aguas. Y fíjense que ese es el mensaje que el Señor me había dado hace aproximadamente un mes, el cual ya tuve la oportunidad de compartirlo con un pequeño remanente en el cual el Señor nos ha permitido, tanto a mí como a mi hermano, es hermano de sangre, también es hermano en Cristo, del cual por ustedes estuvieron orando mucho tiempo cuando el COVID llegó a su vida, tuvo más de un mes internado en la clínica, 14 días entubado, pegado a una máquina, y sorprendentemente el Señor lo sacó de allí, que al día siguiente que lo desentubaron, ni parecía que hubiese tenido ese aparato metido en su tráquea, hablaba perfectamente. Una muestra más de que el Señor tiene un propósito grande para con él, para con su familia. Fueron días muy terribles, fueron días muy grandes, pero vimos la maravillosa gloria del Señor y los propósitos que tenía para con él, para con su familia. Y fíjense que Dios me había dado este mensaje, el cual, como les dije anteriormente, lo compartí inicialmente en ese pequeño remanente. Nos reunimos todos los martes por Meet, y en una semana mi hermano, yo le da el privilegio de compartir la palabra, y en la otra me la da a mí. La gloria sea toda para el Señor, porque allí fue donde el Señor me empezó a preparar para la gloria del Señor, por su amor, por su misericordia, por el cuidado que tiene con nosotros, por guiarnos, sobre todo porque tenemos que tener siempre el corazón dispuesto para dejarnos llevar por el Señor. Dejémonos llevar por Él, dejémonos que Él nos guíe, dejémonos que lo que Él nos ponga a hacer, hagámoslo, no tengamos temor. Mi hermano me cogió un día quemarropa. Hermano, prepárese una palabra, primera vez, no lo hacía, pero yo no le dije que no le dije que no, le dije está bien, y empecé a orarle, me voy preparando para la gloria y la honra del Señor. Ya cumplimos un año en esta hora y ha servido de gran bendición para mi vida. Y así, el pastor Jonathan también me cogió una vez también a quemarropa, y yo no le dije que no. Y así debemos ser para cuando nos llamen para las cosas del Señor. No tengamos miedo, no tengamos temor. Recordemos que más grande es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Él es el que nos dirige, esto no lo hacemos nosotros. Y créanme, cada vez que venimos acá, venimos con nerviosismo. Pero una vez que nos paramos aquí, nos ponemos en manos del Señor, el Señor toma el control. Ese temor desaparece, y en este momento el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está tomando el control de mis pensamientos, de mis emociones. Y es Él que nos hablará. Entonces, empezando este mensaje de Jesús y el bautismo, esta es una enseñanza que es de gran bendición, no solamente para todos los que ya hemos sido bautizados bíblicamente, sino este es un mensaje muy importante para aquellos que llevan mucho tiempo escuchando el mensaje de Dios, escuchando la palabra de Dios, pero vacilan, no se deciden a descender a las aguas, no se deciden a tomar esa decisión tan importante para su vida, como lo vamos a ver aquí en adelante, las grandes bendiciones que esto trae, lo importante que es descender a las aguas, porque inclusive cuando yo conocí al Señor, desconocía el bautismo en el agua. De hecho, no lo entendía, y me vine a bautizar 9 meses después, cuando el Santo Espíritu de Dios me enseñó qué era el bautismo en agua. Y una vez que supe qué significaba el bautismo en agua, no lo dudé 2 veces, hermano. No lo dudé 2 veces bautizarme. Le pregunté enseguida al pastor, ¿cuándo son los próximos bautizos? El próximo sábado te bautizo. Y esa es la convicción que debe haber en cada uno de ustedes, hermanos. En aquellos que no han tomado la decisión
Felicito a los que lo han hecho, a los que lo hicieron en el día de ayer. Es la mejor decisión que han tomado para su vida. Entonces, el bautismo es nuestra identificación con Cristo. El bautismo es decirle al mundo entero que he decidido seguir a Cristo, que he decidido cambiar de vida, que he decidido dejar esa vida de pecado que me aleja y me separa del Señor. A través del bautismo, no solamente le digo al mundo entero, primero le digo a la comunidad a la cual me congrego, que voy a seguir a Cristo, que he decidido seguir al Señor, que he decidido cambiar de vida, que he decidido hacer su voluntad. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Segundo, se lo manifestamos a nuestra familia, que también hemos tomado tan gran decisión. Y eso es lo que realmente encierra el bautismo, a diferencia del bautismo del cual muchos practicamos, que es el bautismo católico, el bautismo de la Iglesia Católica. Desafortunadamente, muchos de nosotros lo vivimos, pero no fue por culpa nuestra. Muchos de nosotros asistimos a ese tipo de bautismo que no tiene ningún sentido, porque ¿a qué edad te bautizaron? 6 meses, 9 meses, 1 año, cuanto mucho 2 años. ¿Tú tomaste esa decisión? ¿Fue tu voluntad hacerlo? No, de ninguna manera, hermano. Fue algo que hacen porque es mandamiento de hombre, algo que siguen por tradiciones, pero no tienen la más mínima idea de lo que esto significa. Entonces, ese bautismo al cual muchos de nosotros pasamos no tiene ninguna validez, no tiene ningún sentido, porque en el bautismo eres tú el que tomas la decisión, eres tú personalmente el que decides recibir a Cristo, eres tú el que tienes que arrepentirte por todos tus pecados, eres tú el que decides dejar esa vida que te separa de Dios. Entonces, ¿qué puede decidir un infante que no llega a los 2 años, que ni si a duras penas puede hablar? ¿Qué pecado puede haber en un infante de eso? Si la misma Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Si ellos llegan a morir, van directamente al cielo porque no hay pecado en ellos. Entonces, no necesita bautizarse un infante de eso. Somos nosotros cuando ya tenemos pleno uso de nuestras facultades, cuando reconocemos que hay pecado en nuestra vida y que queremos limpiarla. Entonces, la Biblia nos habla de 2 bautismos, el bautismo en agua y el bautismo por el Espíritu Santo, los cuales vamos a ver a continuación. Vamos a iniciar con el bautismo en agua y para ello vayamos a Marcos 1:4. Libro de Marcos 1:4. Dice la palabra del Señor, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Vemos aquí en este versículo cuál es el principal objetivo del bautismo: arrepentimiento y perdón de pecados, hermano. A esto nos lleva este acto de obediencia, arrepentirnos de todo lo mal que hemos hecho, porque la misma palabra nos enseña que no hay justo ni a uno, todos pecamos. Y esto, el bautismo, es un acto de arrepentimiento sincero. Como les he dicho antes, arrepentirme no es arrepentirme por lo que hoy hice y mañana lo volví a hacer, eso es remordimiento. Arrepentirme es que eso me duela y no quiera más volver a llevar esa práctica de pecado. Y vemos que el bautismo nos lleva al perdón de los pecados. Vamos a reforzar en Mateo 3, 5, 8, que el mismo bautismo nos lleva al perdón de los pecados. Mateo 3, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y salía a él Jerusalén y toda Judea. ¿A quién salían? A Juan el Bautista. O sea, iban donde Juan estaba bautizando, que era en el río Jordán.
que como todos saben, el río Jordán es el río que atraviesa toda la nación de Israel. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados ¿por quién? Por Juan el Bautista. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos eran dos sectas que tenían conceptos equivocados acerca del Señor. Por un lado estaban los fariseos que, siendo conocedores de la ley, desconocieron que Jesucristo era el Mesías. Y por otro lado, los saduceos no creían en el arrepentimiento de Dios. Cuán craso error, cuán equivocado estaba. Por lo tanto, no eran muy bien vistos. Por lo tanto, eran personas que una vez que Juan el Bautista los ve, los llama generación de víboras. No solamente por esto, sino porque sus actos eran malos, sus obras eran malas, sus corazones eran malos, eran perversos, por eso los trata de esta manera. Pero fíjense que él les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esto nos está mostrando lo que realmente trae el bautismo para arrepentimiento, perdón de los pecados. Porque aquí Juan el Bautista se lo está diciendo: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero más sin embargo, en el versículo 8 nos damos cuenta que él los recibe diciéndole: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y nos damos cuenta que él, a pesar de que eran personas que no tenían un buen testimonio, él los recibía, porque esa es la misión que vino a hacer, esa es la misión que vino a hacer Jesucristo, esa es la misión que nos ha puesto a nosotros cuando hemos recibido al Señor, que recibamos a todas aquellas almas que no conocen a Dios, que necesitan la salvación. ¿Por qué? Porque este regalo que Dios nos ha dado, no nos podemos quedar con él guardados, hermanos. Esto tenemos que compartirlo con todos aquellos que conocemos y con los que no conocemos. Tenemos que compartirle estas buenas nuevas de salvación, porque si lo hacemos cuando nos enteramos por la radio, nos enteramos por la revista, que en todo almacén hay una oferta, corremos a contarle a todo el mundo: hay una oferta, ¿por qué no volver a contar este regalo tan precioso que Dios nos ha dado? ¿Por qué no correr a predicar el evangelio? ¿Por qué no correr a llevarlo? Entonces ahí vemos que el bautismo no solamente nos lleva al arrepentimiento sincero, al arrepentimiento verdadero, sino que nos limpia de todos nuestros pecados. Vayamos a Mateo 3, del 13 al 17. Tiene como título el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esto es algo maravilloso y que nos lleva mucho a pensar, nos lleva mucho a recapacitar cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomó la decisión de bautizarse. Y ahora entendemos la actitud de Juan, de que se oponía rotundamente a hacerlo, porque Juan sabía que era el Hijo de Dios. Y él decía: no, soy yo, parafraseando, el que debo ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes a ser bautizado por mí? Recordemos que Jesucristo, que es 100% Dios, en ese momento era 100% hombre. Y Jesús vino a darnos ejemplo de cómo tenemos que llevar nuestra vida mientras permanecemos en estas moradas terrenales que son temporales. Y eso fue lo que el Señor vino a hacer. Pero nótense que Jesús, siendo por ciento hombre, que nació del vientre de una mujer, o sea, se levantó desde el vientre de una mujer, jamás fue bautizado cuando era pequeño. ¿Cuándo se bautizó Jesús? Cuando ya era un adulto. Se habla de que Jesús inició aproximadamente a los 30 años de edad su ministerio. Y miren que a esa edad fue que Jesús se bautizó. Lo que nos lleva a que esta es una decisión seria que debemos tomar en pleno uso de nuestras facultades.
Entonces vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este versículo es muy importante, hermano, porque aquí vemos el otro bautismo. Miren que Jesús primero se bautiza por agua, y después, cuando desciende de las aguas, el Espíritu de Dios viene y reposa sobre él. Recibió enseguida el bautismo del Espíritu Santo, que es el que nosotros recibimos cuando nuestro arrepentimiento es sincero, cuando nuestro arrepentimiento es de verdad. Y Dios, que conoce nuestros corazones, no va a dudar en depositar su Santo Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar hacia ese camino, hacia la vida eterna. Es el que va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestra mente, va a transformar nuestros corazones de adentro hacia afuera. Él va a quitar toda impureza, va a quitar todo lo que a Dios le desagrada. Va a ser de nosotros una obra maravillosa, una obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que permitírselo. Para eso no tenemos que resistirlo. Antes, por el contrario, dejémonos llevar, dejémonos moldear por el Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios quiere hacer como el buen alfarero, que eso es hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Este proceso no lo hacemos nosotros en nuestra propia carne. Jamás haremos obras dignas que agraden al Señor si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que debemos anhelar a los que aún no han recibido el Espíritu Santo de Dios, disponer su corazón para que Dios derrame su Santo Espíritu, porque fue una de las grandes promesas, como lo veremos más adelante, que nos regaló nuestro Señor Jesucristo. Continúo en el 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Maravilloso. Gloria al Señor por esa manifestación del Señor, presentando a su Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, para que no quedara la más mínima duda de que era el Mesías, no quedara la más mínima duda de que era el Señor. Vamos a Marcos 1, del 9 al 11. También se llama el bautismo de Jesús, porque esta otra cita para que veamos que personas diferentes dieron el mismo testimonio. En este caso, uno de los que seguían a Jesucristo, que era el evangelista Marcos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos el bautismo en agua, vemos el bautismo del Espíritu Santo, vemos a Dios confirmando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta verdad la podemos reforzar también en el mismo libro de Marcos 1, 9, 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vayamos a Romanos 6, del 3 al 4. Romanos 6, del 3 al 4. Dice la palabra del Señor: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vemos en esta hermosa palabra lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Cuando somos sumergidos en las aguas, somos sepultados junto con Cristo. ¿Qué significa esto? Que aquel viejo hombre cargado de vicios, cargado de pecados, cargado de delitos, es sepultado. Muere ese viejo hombre. Y cuando sale, nace un nuevo hombre. Nace un hombre totalmente cambiado, transformado, porque empieza a dar obras dignas de arrepentimiento. Empieza el Espíritu Santo a hacer una obra en él. Si se ha arrepentido de verdad, si ha habido un arrepentimiento sincero. Por eso el versículo dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y por eso hablamos de un nuevo nacimiento. Nace un nuevo hombre que viene a empezar a ser moldeado, a ser transformado por el Espíritu Santo. Vayamos a Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Dice la palabra del Señor: sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces vemos en estos versículos la importancia de bautizarnos en agua, lo que esto representa en la vida de nosotros como cristianos que hemos decidido seguir a Cristo. Nos lleva al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento sincero, y nos trae perdón de pecados y la salvación, y por ahí la gran promesa del Señor, que es la vida eterna. Ahora vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Para eso vayamos a Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice la palabra del Señor: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Estas son palabras de Juan el Bautista. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya, gloria a Dios. Aquí aparece el otro bautismo bíblico, que es el bautismo del Espíritu Santo, lo cual lo vamos a explicar a mayor profundidad. Vayamos a Lucas 3:16 para reforzar. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vayamos a Efesios 1, del 3 al 14. Estamos viendo textos bíblicos que nos hablan de esta verdad, del bautismo del Espíritu Santo. Efesios 1, del 3 al 14. Este versículo es maravilloso. Este versículo que nos regala nuestro Padre Celestial a través del apóstol Pablo. Efesios 1, 3, 14. Dice la palabra del Señor: en Él también nosotros, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. Me detengo un poquito allí, hermanos, porque aquí es donde siempre nos han enseñado que
escudriñemos las Escrituras, nos detengamos ante cada signo de puntuación, ante cada coma, porque ahí hay una profundidad que el Señor quiere mostrarnos, que el Señor quiere revelarnos. Mire que comienza diciendo, en Él también nosotros, o sea, en Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad. Ese es el primer requisito para acercarnos a Dios, escuchar su palabra, escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Y cuál es ese evangelio de nuestra salvación? Vayamos a Romanos 10. Romanos 10, y enseguida nos devolvemos al versículo. Dice Romanos 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el evangelio de nuestra salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nos devolvemos a Efesios 1:13. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. Otros requisitos, hermanos. Porque ¿qué nos sirve escuchar? Porque ¿cuántas veces no hemos oído esta palabra? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta predicación? ¿Cuántas veces, hablo en mi caso, lo escuché, pero no obedecí? No obedecí. No creía todavía en Jesucristo, no quería dar ese paso. Y esa es la otra requisito. Y habiendo creído en Él, y viene aquí, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, aleluya, gloria a Dios. Hay una promesa aquí que ya muchos de nosotros la hemos recibido, el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nos hemos arrepentido de verdad, cuando hemos reconocido nuestros pecados delante del Señor, cuando creímos en Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes, que es las armas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de quién, del Señor, aleluya. Pero aquí habla, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Se preguntarán ustedes. Vamos a profundizar en esta parte. Para eso vayamos a Juan 14, del 16 al 17. Para que veamos de qué promesa nos habla ahí el apóstol Pablo. Juan 14, del 16 al 17. Dice nuestro Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con nosotros para siempre. No un día, no una semana, no un año. Para siempre, hermanos, recibiremos el Espíritu Santo cuando le abrimos nuestro corazón, cuando nos arrepentimos genuinamente. Y esa es la promesa que habla el apóstol Pablo en el versículo de Efesios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos, porque mora en nosotros y estará en nosotros. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Vemos esa promesa tan maravillosa y muchos de nosotros somos testigos de ellos y podemos dar testimonio de eso. Que si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros seguiríamos perdidos en el mundo, seguiríamos amando más el pecado, los deleites pasajeros de este mundo, la vanagloria del mundo. Pero hoy en día Dios nos ha hecho ver, ha quitado el velo de nuestros ojos y nos ha hecho ver todas esas cosas como basura. Porque de nada nos servían, hermano. Estábamos perdidos totalmente en nuestros delitos, en nuestros pecados. Íbamos directamente a la condenación eterna. Vivíamos lejos del Señor porque tenemos que entender eso. Que el pecado es una barrera que nos aleja y nos separa del Señor. Y si permanecemos en Él, vamos a morir irremisiblemente. Ahí vemos de qué promesa habla el apóstol Pablo en Efesios. También Juan 15, 26 nos habla de esa promesa más adelante. Juan 15, 26. Dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Consolador, que ya sabemos que es el Espíritu Santo,
a quien yo os enviaré del Padre. Detengámonos ahí. ¿Quién lo va a enviar? Jesucristo. ¿Pero de quién? Del Padre. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el que envía el Espíritu Santo es el Padre Celestial. Por eso es que cuando morimos, nuestro cuerpo se queda aquí, polvo será. El Espíritu sube ¿a dónde? Al Padre. El Padre es el que lo dio. Y nuestra alma lleva dos caminos. O te vas para el cielo o te vas para el infierno, dependiendo si en vida aceptaste a Jesucristo, si en vida lo reconociste como tu Señor y tu Salvador y te apartaste del pecado, hermano. Entonces, dice el versículo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Cuando él habla de que Espíritu de verdad, es porque hay también Espíritu de error, como lo ha dicho en muchas partes de la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo nos aconseja probar a los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Porque el que niega esta palabra no es de Dios. El que dice que la Biblia se contradice no es de Dios. Ese espíritu rechacéndolo, como lo dijo el pastor cuando estuvo orando. Si alguien nos quiere hablar un evangelio diferente al tal, no lo creamos. La Biblia dice, y es más fuerte, sea anatema. Entonces, aquí nos lo está diciendo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Acerca de quién? De ese ser hermoso, de ese ser maravilloso que nos hizo nacer de nuevo, de ese ser precioso que nos hizo reconciliar con Dios, de ese ser hermoso que pagó por tus pecados y por los míos, de ese ser que no estimó como valiosa su vida y dejó el cielo, dejó su comodidad ya en el cielo para venir a vivir aquí como hombre en las condiciones más humildes, dejarlo todo por nosotros. ¿Qué más amor que eso, hermanos? ¿Qué más amor que el justo venir a pagar por pecadores, que nosotros no merecíamos absolutamente nada, sino la muerte? Y para terminar de reforzar el concepto de la promesa, vayamos ahí mismo en Juan 16, del 7 al 8. Juan 16, del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, nuevamente palabra de nuestro Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya, gloria al Señor, porque se fue. Pero gloria al Señor porque vendrá. Y no se demora, hermano. Preparémonos, hermano. No durmamos, cuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, porque la podemos perder. No nos confiemos, hermano, porque el enemigo intentará desviarnos, sobre todo aquellos que ayer empezaron esa decisión. Les doy por experiencia propia que el enemigo en estos días intentará zarandearlo, atacarlo con más fuerza, pero permanezca en el Señor. Y nosotros como iglesia oremos por esos hermanos, porque sabemos que el enemigo va a intentar arrebatarnos nuevamente, sacarnos de allí. Pero confíen, hermanos, porque todos pasamos por esto. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Este pasaje no lo leí, pero cuando Jesús fue bautizado, fue llevado en el Espíritu al desierto. Y allí fue tentado por el Señor. Y eso nos muestra que cuando tomamos esta decisión, el enemigo va a intentar persuadirlo, va a intentar sacarnos, va a intentar recuperar lo que es suyo, porque lo que está en el mundo le pertenece a él. Recordemos lo que dice la palabra en 1 de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y de ahí es donde Dios nos quiere sacar, porque el diablo tiene potestad sobre el mundo entero. Pero mientras nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, permanezcamos en obediencia, permanezcamos en santidad, Él no podrá hacernos absolutamente nada. Él nos guardará y nos cuidará. Entonces retomamos el pasaje en Efesios 1, 3, 14. Ya vimos de la promesa
de la cual está hablando ese maravilloso pasaje en que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 3, 14. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Vayamos a Hechos 2, del 36 al 38. Hechos 2, del 36 al 38. Lo tomé a partir del 36 porque en este versículo, que es el versículo 2, tiene como título Primer Discurso de Pedro. Se los dejo a ustedes en casa para que lo vean todo el discurso. El primer discurso que dio el apóstol Pedro una vez recibió el Espíritu Santo, donde vemos el gran poder de Dios actuando a través de este hombre. Con qué gracia, con qué denuedo le habló al pueblo de Israel que estaba allí reunido. Ese día se convirtieron al Señor, dice la palabra, como 3,000, ¿no es cierto, pastor? Como 3,000 personas. Merece el poder del Espíritu Santo, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo more en nosotros, pero para eso tenemos que llevar una vida en obediencia, una vida en santidad. No contristando el Espíritu Santo, volviendo nuevamente a donde Dios nos sacó. El pecado, perdónenme la expresión, el pecado nos debe dar asco. Nos debe dar asco lo que éramos nosotros. O sea, yo cuando me acuerdo de lo que yo era, me da tristeza de lo que era, y así lo ratifica Dios en Isaías, que nuestras obras para Él son como trapos de inmundicia, y de eso Dios nos ha sacado. Dios nos ha transformado, nos ha hecho una persona totalmente diferente, una persona que ama a Dios primero que todo, segundo ama a su familia, y tercero ama la obra que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces lo tomamos desde el 36, todavía hablando del el apóstol Pedro al pueblo de Israel, donde él le estaba diciendo que el Mesías vino, que no lo quisieron recibir, que no le escucharon, y que fuera de eso, aún viendo sus obras, no le creyeron, y aún así lo crucificaron. Imagínense lo duro que fue esa palabra para todo el pueblo judío que lo estaba recibiendo. Miren lo que dice el 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Les habrá dolido, les habrá llegado ese mensaje, entendieron que crucificaron a Cristo. Pero eso lo hicieron físicamente, porque nosotros espiritualmente, todos nosotros crucificamos al Señor. No fueron solamente ellos, nosotros, con nuestro pecado, con nuestra rebeldía, con nuestras malas obras. Nosotros, cada uno de nosotros hemos crucificado al Señor. Por eso es que aquellos que ya hemos recibido el Espíritu Santo, que Dios nos ha sacado de allá, pensemos, cada vez que volvemos allá, estamos nuevamente crucificando al Señor, estamos nuevamente pisoteando su sangre. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Merece el Señor volver a ser crucificado por nuestras obras cuando Él ya nos ha justificado delante de Dios? Cuando Él ya nos ha sacado de ahí, ¿merece el Señor que volvamos a crucificarlo? No, mis hermanos. No, mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para luchar contra el pecado. Porque recuerden que el pecado está en nosotros. El pecado está dentro de nosotros. Y que mientras estemos aquí en esta tierra, Él va a tratar de levantarse. Pero para eso Dios nos ha dado herramientas para fortalecer nuestro espíritu, para que a través de muchas actividades, como el orar al Señor, como leer su palabra, como tener intimidad con Él, como congregarnos, como ayunar, nos fortalezcamos, hermanos. No descuidemos, Señor, esta salvación. No la descuidemos, hermanos, sobre todo en esta época donde muchos se van de vacaciones. Y no está nada de malo que nos vayamos de vacaciones, pero no debemos descuidar nuestra relación con el Señor.
Nuestra relación con el Señor es todos los días del año, hasta que Cristo venga por nosotros. No podemos darle oportunidad al maligno. No podemos dejar que esta carne, que no ha muerto, que esta carne sigue viva, se levante y nos desvíe de ese camino. Dice el 37, al oír esto se compungieron de corazón, un arrepentimiento de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? No sabían. Estaban arrepentidos, porque la misma palabra lo está diciendo, se compungieron de corazón. Aceptaron que habían sacrificado a Cristo. Pero hay algo en su corazón que dice, y le pregunta a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor, para dejar esta vida de pecado? ¿Qué hago, Señor, para conocerte? ¿Qué hago, Señor, para agradarte? ¿Qué hago, Señor, para hacer tu voluntad? Ayúdame, porque mis propias fuerzas no podré. Cuando esa pequeña oración es de corazón, téngalo por seguro que Dios actuará. Él lo hará todo. Él lo hará todo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente arrepentirnos de corazón. Y dice en el 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese, miren la orden, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y termina diciendo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando del bautizo en agua y del bautizo por el Espíritu Santo. Vayamos a Juan 3, del 1 al 5. Juan 3, del 1 al 5. Tiene como título Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y un principal entre los judíos. Ya les dije que los fariseos eran una secta que no reconoció a Jesús y eran muy conocedores de la ley. Este hombre dice que era un principal entre los judíos, o sea, no era cualquier persona. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nótese dos cosas. Una, fue de noche, escondido. ¿Por qué? Por temor de que lo vieran reunirse con Jesús, porque ellos no creían en Jesús, no lo aceptaban como el Mesías. Y esto quizás le podría causar la muerte si hubiera sorprendido en este acto. Pero él es movido a ir a Jesús porque vio sus obras y creyó en él, como lo veremos más adelante, como dice: sabemos que has venido de Dios. Fíjate, lo está afirmando. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gloria al Señor. Gloria al Señor, que le dio discernimiento y sabiduría a este hombre para darse cuenta que si era el Cristo, que si era el Mesías. Porque las obras que Jesús hacía no las podía hacer ningún hombre terrenal, sino era enviado por el Señor. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios. Y ya hemos visto que el bautismo es nacer de nuevo. Cuando somos sumergidos en esa agua, ese viejo hombre muere. Y cuando es levantado de las aguas, nace un hombre nuevo. Y aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo. Es un requisito, hermano. De cierto les digo. Cuando Jesús dice de cierto, es una verdad irrefutable. Es una verdad que no tiene variación. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo lógicamente no entendía la profundidad de estas palabras. Entonces pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo entendió como lo hubiera entendido cualquier hombre terrenal. Pensaba que Jesús hablaba del nacimiento natural de un hijo al salir del vientre de su madre. Y por eso le preguntaba: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Entonces le responde Jesús: de cierto te digo,
El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo. Hola. Aquí vemos. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y no entraremos, hermano. No entraremos si no tomamos esa decisión de descender a las aguas, que es un mandamiento de Dios, un mandamiento del mismo Señor Jesucristo. Pero termina diciendo, y el que no naciere del agua y del Espíritu, deben haber los dos bautizos, hermano. Porque muchos se han descendido a las aguas, pero ha sido un chapuzón nada más. ¿Por qué? Porque no ha rendido su corazón a Cristo, no se ha arrepentido de verdad. Porque si te arrepientes de verdad, recibes el Espíritu Santo. Y aquí lo está diciendo que no es ni uno ni el otro. Debemos recibir los dos bautizos, hermanos, porque aquí lo está diciendo que el que no naciere de agua y del Espíritu, son necesarios los dos, hermanos, no puede entrar en el reino de Dios. Vayamos a Mateo 20, del 20 al 23. Mateo 20, del 20 al 23. Nuevamente el Señor Jesucristo. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, vamos a leer más adelante para entender de qué trata el versículo, para entender el contexto. Sí, tiene como título petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Jesús y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos el deseo de una madre pidiéndole algo sumamente complicado al Señor, algo que, como veremos más adelante, Él se lo aclara. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Entonces le pregunta a Jesús, ¿podéis beber del vaso y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Mire la pregunta que le hace Jesús. Y ellos le dijeron, podemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el mismo Jesús, como lo dice más adelante, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces podemos ver, hermano, que ese mismo bautizo que Jesús recibió en el Jordán, cuando fue bautizado por Juan, podemos recibirlo. Ese mismo bautizo que Jesús recibió cuando se abrieron las ventanas de los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, podemos recibirlo. Aquí el Señor nos lo está confirmando cuando la madre de Santiago y Juan le hace esa propuesta. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo porque yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Eso es algo que solamente le corresponde al Padre Celestial. Bástanos con llegar a esas moradas y que allá el Señor nos dé a cada uno lo que Él quiera darnos. El solo hecho de llegar allá es más que merecido. Dios te bendiga. Bueno, para finalizar y veamos, como ya lo hemos visto, lo que representa el bautismo, vayamos a Marcos 16:16. Ahí nuevamente nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo nos confirma la importancia de ser bautizado. Marcos 16:16. Que cuando ya Jesús se disponía a partir al cielo.
Dice Marcos 16:16, el que creyere, y ese es el primer requisito, creer en Cristo, creer en el unigénito Hijo de Dios, que dio su vida por nuestros pecados, creer que Él puede limpiarnos de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados, y apartarnos, porque ese es el otro requisito, arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Para finalizar, vamos a leer dos ejemplos de la Biblia, porque ya el tiempo se me acabó, del bautismo. Y este es algo que le ruego a Dios que aquellos que no han tomado esa decisión, que cuando le ruego que hayan comprendido esta palabra, vayan buscando en tanto Hechos 8, del 26 al 31, que cuando hayan comprendido esta palabra, hagan como este ejemplo que vamos a ver aquí, el del etíope, que una vez que comprendió el significado del bautismo, no dudó en bautizarse enseguida. Y eso debe nacer en cada uno de los que no han tomado esa decisión, cada uno que aún tiene dudas, pero no sé por qué duda. ¿Quieres que tu vida cambie? Decídete de todo corazón a obedecer a Cristo, porque esto es de obediencia, hermano. Esto es de obediencia, de arrepentimiento sincero, de arrepentimiento genuino. ¿Qué te ata allá al mundo? La vana gloria del mundo, todo esto es pasajero. Como les he predicado a muchas personas, ¿de qué te sirven 100 años aquí en la tierra? Aunque tengan la dicha de llegar a 100 años bien vividos, sin enfermedades, sin nada. ¿De qué son 100 años comparados con una eternidad? Si lo que nos espera, lo que nos ofrece Dios es una eternidad. Pero Él quiere una eternidad al lado de Él, porque la misma Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿de qué te sirve 100 años bien vividos? Porque ni aún los ricos tienen 100 años bien vividos aquí. Las enfermedades los alcanzan, los problemas los alcanzan, las drogas los alcanzan. Aquí en la tierra no se van a vivir 100 años bien vividos. ¿De qué son 100 años por una eternidad? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Pues solamente en los lugares. De ti depende que tomes esa decisión, porque la obra más difícil la hizo nuestro Señor. Para nosotros no hay más remedio, solamente creer. Entonces, vayamos a Hechos 8, del 26 al 31. Se llama Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó, que leía el profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esa es nuestra misión, hermanos, enseñarles a aquellos que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, que no conocen esta palabra, que no la entienden, porque no se va a discernir nuestro propio pensamiento, se discierne espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que nos da el conocimiento para entender esta palabra, para comprenderla. Y es nuestro deber enseñarla, no guardárnosla, porque ahí somos egoístas. Somos egoístas si nos guardamos tanto conocimiento que Dios nos ha dado. Y esto no somos nosotros, porque es obra del Espíritu Santo. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, ojo, mira la disposición, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora pasemos del 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el Evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Y esa es la convicción que debe haber en cada uno de nosotros, o en cada uno de nuestros familiares que aún no han tomado esa decisión. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees en esta palabra, si crees en Cristo, no debes dudar, hermano, no debes dudar en tomar esta decisión tan importante para tu vida. Mira que apenas iba en el camino y Felipe vio agua y le preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando tú comprendes esta verdad, debe nacer en ti esas ganas de hacerlo. Como les conté al principio que me sucedió cuando entendí lo que era el bautizo, inmediatamente pregunté: ¿cuándo son los próximos bautizos? El próximo sábado me bautizo. Y eso fue los días más largos de mi vida, anhelaba y atesoraba que ese día llegara. Porque me bauticé convencido, me bauticé de corazón, me bauticé gozoso. ¿Sí o no, amor? Me bauticé gozoso, le pedí a toda mi familia: acompáñenme, que es el día más importante de mi vida. Y para la gloria y la honra de Dios, aquí estoy. Más enamorado de ese Dios que nunca. Más enamorado de ese Dios amoroso, que nos ama a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras infidelidades, porque aún andando en este camino le fallamos. Pero no nos quedamos ahí, nos levantamos nuevamente, porque sus misericordias son así. No hay disposición en nuestro corazón de pecar, porque ya no somos practicantes del pecado, pero luchamos intensamente, y Dios lo sabe. Dios conoce nuestro corazón, sabe cuando realmente estás luchando por agradarlo, sabe cuando realmente estás luchando contra ese pecado que no te deja, que no te suelta. Amén. Del 35 al 39. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe le dijo y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió como gozoso, gozoso su camino, hermano. Hay otro que se lo voy a dejar para que ustedes lo lean en casa, está en Hechos 10, del 37 al 38, porque ya me alargué. Se llama Pedro y Cornelio. Ahí vemos también otro acto de obediencia cuando tú conoces esta palabra. Pongámonos de pie. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, por este día tan maravilloso, Señor, por esta palabra tan hermosa que hoy nos da, Señor. Una palabra de gran edificación, Padre amado, en el cual te pido, Señor, que llegue a cada vida, a cada corazón de aquellos, Señor, que aún no han tomado esta decisión tan importante y tan valiosa para sus vidas, Señor. Aún aquellos que aún, Señor, a pesar de ser bautizados en agua, no han recibido tu Santo Espíritu, Señor, porque no ha habido una verdadera disposición en sus corazones, Señor. Te pido, Señor, que los perdones por sus faltas, por sus errores, y que les permitas, Padre amado, acceder a ese privilegio tan grande, Señor, que a la vez inmerecido, Señor, de recibir tu Santo Espíritu, Señor. Glorifícate, Padre amado, en cada vida, en cada corazón, en cada uno de nuestros familiares, porque tenemos, Señor, muchos familiares que no han llegado a tus pies, Señor. Tómalos, Señor, convéncelos, Padre. Convéncelos que llegar a ti es el mejor camino, es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Permíteles entender por tu palabra, Señor, como aquí no hemos visto, que quien no fuese bautizado por el agua y por el Espíritu no llegará al reino de los cielos. No llegará a esas moradas celestiales, Señor, que nos tienen guardadas y reservadas, y que nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo va a preparar para nosotros. Porque allá queremos ir, Señor. Allá queremos estar para siempre contigo, Señor. Alabándote, exaltándote, glorificándote. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos mientras estamos en esta tierra esperando tu venida. Ayúdanos a permanecer en obediencia y santidad, amando tu palabra, amando tus mandamientos, amando lo que tú amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta lucha. Ayúdanos, Señor, a andar en este camino, Señor. No lo hemos alcanzado todo, Señor, porque solamente estaremos seguros cuando tú vengas por nosotros en esas nubes, Señor, y nos vayamos contigo. Ayúdanos a estar preparados para ese evento, para ese día glorioso que tú vendrás por nosotros. Ayúdanos a estar en obediencia, ayúdanos a estar en santidad, para que ese día glorioso podamos ser dignos de irnos juntos contigo, podamos ser dignos de mirarte cara a cara, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Ahora te pido, Padre amado,
que lleves a todos mis hermanos, Señor, bien en seguridad, a cada uno de sus casas, Señor. Que tú sigas resplandeciendo en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares, en sus trabajos, a todas partes donde tú los lleves, Señor. Que el amor de Cristo resplandezca en su vida y que lo puedan reflejar y mostrar con cada persona con la cual interactúan cada día de su vida. Te bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén, aleluya.